Soy Mackenzie, tengo 22 años y he aprendido que la traición familiar puede ser tu mejor maestra. Desde pequeña, mis padres me prometieron un fondo universitario para la escuela de mis sueños. Cuando entré en Yale, estaba extasiada. Luego vinieron esas devastadoras palabras: lo perdimos todo, cariño. Pero algo no encajaba en su historia. 2 meses después, los escuché felicitar a mi hermano Nathan por su startup totalmente financiada con mi dinero de la universidad. Lo que no sabían es que ya había puesto en marcha mi contraplan. Antes de compartir cómo se derrumbó mi mundo y cómo le di la vuelta a esta traición, déjenme saber desde dónde me ven. Dejen un comentario y suscríbanse si quieren ver cómo transformé esta pesadilla en mi mayor historia de éxito. Al crecer en los suburbios de Boston, siempre fui la responsable. Desde el jardín de niños, cuando organizaba mis crayones por espectro de color, hasta la secundaria, cuando estudiaba hasta las 2 de la madrugada para los exámenes, tenía una mente unidireccional centrada en la excelencia académica. Mis padres parecían apreciar esto de mí. Papá, Robert, era gerente regional de ventas de una compañía farmacéutica y le encantaba contarles a sus colegas sobre su hija genial. Mamá, Diana, trabajaba a tiempo parcial como contadora y pasaba horas ayudándome con la tarea de matemáticas, radiante cuando entendía rápidamente. Algún día nos harás sentir orgullosos, Mackenzie. Decían, vas a para cambiar el mundo, les creo. Creí todo lo que me dijeron, especialmente cuando empezaron mi fondo para la universidad cuando tenía solo 7 años. Ahorramos dinero cada mes, explicó mamá, mostrándome la carpeta especial donde guardaba los estados de cuenta. Para cuando estés listo para la universidad, podrás ir a donde quieras, Harvard, Yale, Princeton. El cielo es el límite. Esa promesa moldeó toda mi infancia y adolescencia. Mientras otros niños jugaban videojuegos o pasaban el rato en el centro comercial, yo construía mi currículum, era capitán del equipo de debates, ganador de la Feria de Ciencias, era voluntario en el hospital local y mantenía un promedio perfecto de 4.0. El fondo para la universidad no era solo dinero para mí. Era una prueba física de que mis padres creían en mí, que todo mi trabajo duro eventualmente daría sus frutos. Luego estaba mi hermano Nathan, 3 años menor y tan diferente de mí como el verano del invierno. Donde yo era disciplinado, él era espontáneo. Donde yo era cauteloso, él era imprudente. Donde yo planeaba, él improvisaba. Y mis padres lo adoraban por eso. Nathan está tan lleno de vida. Mamá. Se entusiasmaba después de que él llegara a casa con otra boleta de calificaciones mediocre. No todos están hechos para lo académico. Él es una persona sociable. Hará conexiones e irá a lugares. No le guardaba rencor por ser diferente. Lo que sí noté, sin embargo, fue el patrón de mis padres rescatándolo de cada situación difícil mientras esperaban que yo manejara todo perfectamente por mi cuenta. Cuando Nathan destrozó su primer auto 6 meses después de obtener su licencia, mis padres le compraron uno más nuevo y mejor la semana siguiente. Aprendió la lección. Papá dijo, mientras tanto, yo había ahorrado durante 3 años para comprar mi Honda Civic usado. Cuando Nathan reprobó su clase de inglés de último año y casi no se gradúa, mamá pasó 2 semanas negociando con su maestro y el director. El sistema educativo simplemente no reconoce los diferentes estilos de aprendizaje. Ella explicó, cuando obtuve mi primera A en química avanzada, la pregunta fue, ¿no estudiaste lo suficiente? Aún así, nunca dudé de que me quisieran. Solo pensaba que tenían expectativas diferentes para nosotros según nuestras personalidades y fortalezas. Nunca se perdieron mis concursos de debate ni mis ceremonias de premios. Colgaban todos los certificados y medallas en la pared de la sala. Y lo más importante, seguían contribuyendo al fondo universitario, la manifestación física de su fe en mi futuro. Para mi último año de preparatoria, tenía la vista puesta en Yale. Su programa de bioquímica estaba entre los mejores del país y ya había contactado con un profesor cuya investigación en catálisis enzimática se alineaba perfectamente con mis intereses. Presenté mi solicitud con anticipación. Pasé semanas perfeccionando mis ensayos y preparándome meticulosamente para mi entrevista de exalumno. El día que llegó la carta de aceptación, grité tan fuerte que nuestro vecino llamó para comprobar si todo estaba bien. Mis padres me llevaron a cenar al restaurante más elegante de la ciudad. Mamá se puso nerviosa al brindar por Mackenzie y dijo, Yale no sabrá qué les pasó. Esa noche papá me sentó a hablar de finanzas.
Según él, mi fondo para la universidad había crecido a poco más de $150.000. No lo suficiente para cubrir 4 años en Yale por completo, pero sí lo suficiente para que fuera viable con becas y quizás algún trabajo a tiempo parcial. Siempre supimos que apuntarías alto, dijo dándome una palmadita en el hombro. Por eso empezamos a ahorrar tan pronto. Pasé los siguientes meses en un estado de pura emoción. Me uní a los grupos de Facebook de Yale, seleccioné mis preferencias de dormitorio, me comuniqué con mi compañero de cuarto asignado y comencé a investigar organizaciones estudiantiles a las que podría unirme. Estaba particularmente interesado en el programa de investigación de pregrado que me permitiría trabajar junto a estudiantes de posgrado y profesores. El verano. Después de la graduación, la preparación fue un borrón. Mamá me ayudó a comprar lo esencial para el dormitorio, sábanas extra largas, una lámpara de escritorio y un refrigerador pequeño. Papá me aconsejó que computadora portátil se adaptaría mejor a mis necesidades durante los próximos 4 años. Incluso Nathan parecía feliz por mí, aunque había decidido tomarse un año sabático para encontrarse a sí mismo antes de matricularse en la universidad comunitaria. Mirando hacia atrás, debería haber notado los cambios sutiles en el comportamiento de mis padres durante esos meses. La forma en que mamá cambiaba de tema cada vez que mencionaba mi horario de clases. Las conversaciones en voz baja que se detenían abruptamente cuando entraba en una habitación. La creciente frecuencia con la que Nathan y papá discutían negocios a puerta cerrada. Pero yo estaba demasiado absorta en mis propios sueños y planes. Demasiado confiada. Demasiado ingenua para imaginar que las personas que habían alentado mis ambiciones durante tanto tiempo podrían estar conspirando para socavarlas justo cuando estaban a punto de hacerse realidad. Estaba a 2 semanas de la mudanza cuando todo se vino abajo. Reunión familiar en la sala. La voz de papá subía por las escaleras hasta mi habitación, donde estaba organizando los libros de texto que ya había comprado. Empecé a leer mis materiales del primer semestre, decidido a avanzar. Su tono parecía inusualmente serio, pero pensé que era solo otra discusión sobre la logística para el viaje a New Haven. Cuando bajé, mamá estaba sentada rígidamente en el borde del sofá, con las manos entrelazadas en el regazo. Papá estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados. Nathan estaba encorvado en el sillón, mirando su teléfono con expresión aburrida. «Cuélgalo, Nathan». «Esto es serio», dijo papá. Nathan puso los ojos en blanco, pero obedeció. «¿Qué está pasando?», pregunté con una oleada de ansiedad subiendo por mi pecho. «¿Están todos bien?». Mamá y papá intercambiaron una mirada que no pude interpretar bien. Papá se aclaró la garganta. «Mackenzie, cariño, no hay una manera fácil de decir esto», comenzó. «Ha habido una situación con tu fondo universitario». La habitación pareció inclinarse ligeramente. «¿Qué tipo de situación?». «Lo perdimos». Mamá soltó con la voz quebrada. «Lo perdimos todo, cariño». Mi mente se quedó en blanco por un momento. «¿Perdido? ¿Qué quieres decir con perder como el banco?». «Cometí un error». Papá negó con la cabeza lentamente. «No, no fue un error. Hace unos 8 meses me contactaron por una oportunidad de inversión. Una cosa segura, o eso pensé. Una oportunidad de aumentar significativamente tu fondo universitario antes de empezar en Yale. Le dije que era arriesgado». Mamá intervino, lanzándole a papá una mirada acusadora, pero él estaba convencido. Era un desarrollo inmobiliario. Papá continuó. Una propiedad comercial en el centro. Todas las proyecciones parecían increíbles. Rentabilidades de 2 dígitos en meses. El desarrollador tenía un historial de éxito. Me costó procesar lo que estaba oyendo. Entonces, ¿qué pasó? El desarrollador tomó la dinero y desapareció, dijo papá extendiendo las manos con impotencia. Junto con inversiones de docenas de otras personas. Las autoridades están investigando, pero el dinero se ha ido. Mackenzie, tu fondo universitario está vacío. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todo, los $150.000. Mamá asintió secándose los ojos con un pañuelo. Lo sentimos mucho, cariño. Solo intentábamos mejorar las cosas para ti.
Miré a Nathan, que se estudiaba las uñas con una intensidad inusual. Su falta de sorpresa fue mi primera señal de alerta. Si esto era nuevo para todos, ¿por qué no reaccionaba? Cuando descubriste que se había ido, pregunté luchando por mantener la voz firme. Hace unas 3 semanas, camioneta nueva en la que estaba sentada, reemplazando al sedán de 5 años que había estado conduciendo cuando me dejaron en Yale. Bonito auto, comenté tratando de mantener mi tono neutral. ¿Cuándo conseguiste esto? Oh, hace como un mes, respondió casualmente. El viejo me estaba dando problemas. Rabia y traición. Las piezas encajaban ahora. Las nuevas posesiones, la falta de culpa, el rechazo de mis logros académicos como meros conocimientos teóricos. En ese momento tomé una decisión. No los confrontaría. Todavía no. El conocimiento era poder y necesitaba más de ambos. A la mañana siguiente, casualmente, le pregunté a Nathan sobre su nuevo equipo informático. Parece que tienes una buena configuración ahí. ¿En qué estás trabajando?, dudó, mirando hacia la cocina, donde nuestros padres estaban preparando el desayuno. Solo algunas cosas de desarrollo de aplicaciones. Nada sólido todavía. Genial, dije, pensando que tenía un interés genuino. ¿Qué tipo de aplicación? La cara de Nathan se iluminó. Como la mayoría de las personas con una idea que creen brillante, no pudo resistirse a hablar de ella cuando se le dio la oportunidad. Se llama Digital Apex, una revolucionaria plataforma de redes sociales para que emprendedores e inversores se conecten. Algo así como LinkedIn se encuentra con Shark Tank. Ya sabes, los usuarios pueden presentar sus ideas directamente a posibles inversores a través de vídeos y los inversores pueden navegar por las presentaciones, por requisitos de financiación de la industria, todo eso. Suena interesante. Asentí. ¿Cuánto has avanzado? Tenemos la arquitectura básica de la plataforma planificada. Estoy trabajando con un desarrollador en India para desarrollar el MVP. Debería estar listo para la prueba beta en unos meses. ¿Nosotros?, pregunté inocentemente. Yo y este chico que conocí durante mis viajes de año sabático. Él es el chico de la tecnología. Yo soy el chico de la visión. Nathan se infló un poco. Vamos a revolucionar la forma en que las startups se financian. En los próximos días, realicé una investigación sigilosa. Cuando no había nadie en casa, busqué documentos relacionados con Digital Apex. En la oficina en casa de papá, encontré una carpeta etiquetada como The Investment que contenía extractos bancarios que mostraban múltiples transferencias de una cuenta. Reconocí mi cuenta de fondos universitarios a una nueva cuenta comercial llamada Digital Apex LLC. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Grabé una conversación posterior en la que mis padres y Nathan hablaron sobre el negocio. Guardé correos electrónicos que encontré en nuestra computadora familiar compartida donde papá se refirió explícitamente a usar el dinero universitario de Mackenzie porque ella puede pedir préstamos como todos los demás. Recopilé todas estas pruebas meticulosamente. Todavía no estoy seguro de cómo lo usaría, pero seguro que lo necesitaría algún día. También contacté con un servicio de asistencia legal en Yale para comprender mis opciones. Lo que descubrí no fue alentador. Dado que la cuenta estaba legalmente a nombre de mis padres, tenía recursos limitados a menos que pudiera demostrar que el dinero había sido designado explícitamente para mi educación de alguna manera vinculante. Para cuando regresé a Yale para el semestre de primavera, tenía una comprensión completa de la traición de mis padres y una determinación latente de arreglar las cosas de alguna manera. Lo que no tenía era un plan que vendría más tarde, cortesía de un mentor inesperado y una oportunidad que lo cambiaría todo. De vuelta en Yale, me entregué a mis estudios con aún más intensidad que antes. Si no podía controlar mi situación financiera, al menos podía sobresalir académicamente. Me inscribí en los cursos más desafiantes, hice voluntariado para horas extra de laboratorio y rara vez dormía más de 5 horas por noche. No era un mecanismo de afrontamiento saludable, pero me mantuvo alejada de la traición. En mi clase de bioquímica avanzada, la profesora Sarah Wilson notó mi dedicación y mi agotamiento. «Mackenzie, ¿podrías quedarte después de clase por un momento?», ella preguntó un día de febrero. Me preocupaba que me dijera que me relajara, que mi perfeccionismo se estaba volviendo preocupante. En cambio, me ofreció una oportunidad.
He estado observando tu trabajo este semestre, dijo. Tienes una mente excepcional, especialmente para ver conexiones que otros pasan por alto. Lideró un proyecto de investigación sobre catálisis enzimática para la administración dirigida de fármacos y creo que serías una valiosa incorporación al equipo. Viene con un estipendio. El estipendio no era una gran suma de $200 por semestre, pero era más de lo que ganaba en el comedor con un mejor horario. Más importante aún, era una oportunidad para hacer un trabajo significativo en mi campo de interés. Me sentiría honrada. Le dije, gracias por considerarme. No me agradezcas, respondió con una pequeña sonrisa. Esto no es caridad. Necesito mentes brillantes en este proyecto. Trabajar en el laboratorio del profesor Wilson lo cambió todo. Por primera vez desde que descubrí la traición de mis padres, me sentí valorada por mi inteligencia y ética de trabajo. Los estudiantes de posgrado me trataron como a una igual a pesar de mi condición de estudiante de pregrado. El profesor Wilson confió en mí. Con tareas cada vez más complejas y siempre escuchando atentamente mis ideas. Una noche, mientras analizábamos datos particularmente prometedores, me encontré compartiendo mi historia con ella. No lo había planeado. Simplemente salió a borbotones después de que me preguntara por qué alguien tan talentoso como yo trabajaba en 3 trabajos mientras intentaba mantener un promedio perfecto. Para mi sorpresa, no mostró compasión. En cambio, ofreció perspectiva. Es una terrible traición. Reconoció, pero tengo que preguntar qué vas a hacer con esto, dejar que te destruya o usarlo como combustible. ¿Qué quieres decir?, señaló alrededor del laboratorio. La ciencia está llena de historias como la tuya. Marie Curie trabajó como institutriz para financiar la educación médica de su hermana antes de poder cursar sus propios estudios. Innumerables mentes brillantes han superado obstáculos financieros y la desaprobación familiar. La pregunta es, ¿cuál será tu historia? Sus palabras coincidieron. Hasta entonces había estado reaccionando a la traición de mis padres, a mis limitaciones financieras, a la injusticia de todo. No había sido proactiva en la construcción de mi propio futuro más allá de intentar mantenerme a flote. Estás demasiado concentrado en lo que te quitaron. El profesor Wilson continuó, empieza a pensar en lo que puedes crear en su lugar. Esa noche no pude dormir. Mi mente estaba llena de nuevas perspectivas. La startup de Nathan probablemente fracasaría. Había investigado lo suficiente para saber que su idea no era única y que su conocimiento técnico era limitado. Pero ¿y si pudiera crear algo exitoso, algo que no solo asegurara mi futuro financiero, sino que también les demostrara a mis padres que habían apostado por el niño equivocado? Al día siguiente me acerqué a la profesora Wilson con una pregunta. La técnica de modificación de enzimas que hemos estado desarrollando tiene aplicaciones comerciales más allá de la investigación actual. Parecía intrigada. Potencialmente sí. ¿Por qué lo preguntas? He estado pensando en el sistema de focalización de precisión. Si pudiéramos adaptarlo a las fórmulas cosméticas, ¿no podría revolucionar la forma en que se administran los ingredientes activos a capas específicas de la piel? La profesora Wilson consideró esto. Eso es bastante innovador. La industria de la belleza siempre está buscando el próximo avance en sistemas de administración. Durante las siguientes semanas, exploramos esta idea más a fondo. Evité volver a casa ese verano para contárselo a mis padres. Tuve oportunidades de investigación que requerían que me quedara en Yale. No era exactamente una mentira. Lo que no les dije fue que la investigación era para mi propia empresa o que ahora vivía en un apartamento con agua corriente pero sin aire acondicionado porque estábamos invirtiendo todo el dinero disponible en el negocio. Nathan vino a visitarme una vez, aparentemente para ver el campus, pero en realidad para presumir del progreso de Digital Apex. Estamos a punto de lanzar la versión beta, me dijo tomando un café en una cafetería del campus. Las conexiones de papá han sido increíbles. Nos presentó a algunos actores importantes de la escena tecnológica de Boston. Eso es genial, dije con genuina curiosidad por lo lejos que habían llegado. ¿Cuántos usuarios se han registrado para la versión beta? Él cambió de tema, incómodo. Bueno, todavía estamos creando la lista previa al lanzamiento, pero tenemos una estrategia de redes sociales increíble lista para usar. Traducción: 0 usuarios, ningún producto funcional, solo muchos planes caros y un capital menguante.
Sentí una punzada de tristeza debajo de mi resentimiento. Nathan no era una mala persona, solo tenía derecho y exceso de confianza. Y mis padres habían alimentado ese derecho a mi costa. ¿Y tú?, preguntó claramente. Listo para cambiar de tema. Sigo trabajando en laboratorios para obtener créditos adicionales. Sonreí. Algo así. No le conté sobre la ciencia dérmica de precisión. No mencioné la financiación de capital de riesgo ni los prometedores resultados clínicos iniciales ni las 3 compañías de cosméticos que ahora nos cortejaban activamente para posibles acuerdos de licencia. Dejé que él, y a través de él, mis padres continuaran subestimándome. La revelación sería aún más dulce. Para agosto habíamos alcanzado un hito crítico. Nuestras pruebas clínicas demostraron que nuestro sistema de administración superó a todas las soluciones existentes en el mercado por un margen significativo. Teníamos pruebas científicas de que nuestra tecnología funcionaba. Jordan aprovechó estos datos para asegurar reuniones con ejecutivos de compañías líderes en cuidado de la piel. En una reunión particularmente prometedora, el director de I+D de un importante conglomerado de cosméticos se inclinó hacia adelante después de nuestra presentación y dijo: «Esto es exactamente lo que estábamos buscando». ¿Qué tan pronto podemos discutir los términos de la licencia? De repente nos enfrentábamos a una decisión crucial: licenciar nuestra tecnología a marcas establecidas o desarrollar y comercializar nuestra propia línea de productos. Cada camino tenía sus ventajas y riesgos. Licenciar significa ingresos inmediatos con una inversión adicional mínima, argumentó Jordan durante una de nuestras sesiones de estrategia. Podríamos ser rentables en cuestión de meses. Pero desarrollar nuestra propia marca significa controlar cómo se usa y comercializa la tecnología, replicó Liam. Y potencialmente retornos mucho mayores a largo plazo. Escuché ambas perspectivas y las sopesé cuidadosamente. Luego pensé en lo que me había llevado a este punto. No solo el deseo de éxito financiero, sino la necesidad de crear algo significativo que validara mi valor. ¿Qué tal si hacemos ambas cosas?, sugerí: licenciar la tecnología para aplicaciones específicas para generar ingresos inmediatos, pero reservarnos los derechos para desarrollar nuestra propia línea de productos. Era una estrategia ambiciosa que requeriría una negociación cuidadosa y contratos férreos. Pero la perspicacia comercial de Jordan y nuestra creciente red de asesores lo hicieron factible. Para septiembre, cuando regresé para mi segundo año, Precision Dermal Sciences había asegurado su primer acuerdo de licencia con una empresa premium de cuidado de la piel. Marca. Proporcionándonos un pago inicial de 6 cifras, más regalías sobre futuras ventas. También estábamos en conversaciones avanzadas con otras 2 empresas interesadas en acuerdos similares. La tensión financiera que había definido mi primer año desapareció repentinamente. Podía permitirme reducir mis horas de trabajo y centrarme más en lo académico y el negocio. Me mudé a un mejor apartamento fuera del campus, uno con aire acondicionado y suficiente espacio para una pequeña oficina en casa. Mientras tanto, seguía monitoreando la situación digital de Apex desde lejos. A través de conversaciones casuales con N. Nathan y preguntas estratégicas a mis padres. Me enteré de que el lanzamiento de la versión beta se había retrasado varias veces debido a problemas técnicos. El desarrollador en India había entregado un código deficiente. Los actores importantes de la escena tecnológica de Boston se habían negado a invertir y mis padres habían canalizado casi $120,000, 4/5 partes de mi fondo universitario, a la empresa en quiebra. Simplemente está tardando más de lo esperado, insistió mamá durante una de nuestras llamadas telefónicas. Todas las startups enfrentan obstáculos, pero tu padre y yo todavía creemos en la visión de Nathan. Me mordí la lengua, resistiendo el impulso de señalar que nunca habían mostrado tanta paciencia en mis obstáculos académicos. A medida que el otoño se convertía en invierno, la ciencia dérmica de precisión continuó su trayectoria ascendente. Nuestra solicitud de patente avanzaba sin problemas. Nuestros ingresos por licencia superaban las proyecciones y habíamos comenzado el desarrollo de nuestro producto estrella, un revolucionario suero antienvejecimiento que mostraría todo el potencial de nuestra tecnología. La profesora Wilson, que se había convertido en una especie de mentora para mí, comentó sobre el cambio que observó. Eres diferente este año, dijo.
Una noche después del laboratorio, con más confianza y más concentración, me siento diferente. Admití que finalmente estaba construyendo algo que nadie me podía quitar. Ella asintió comprensivamente. El éxito es la mejor venganza, dicen. Pero espero que también encuentres su propia recompensa, independientemente de las cuentas que estés saldando con tu familia. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Estaba construyendo Precision Dermal Science por las razones correctas? Mi motivación seguía siendo principalmente demostrarles a mis padres que estaban equivocados. Reflexioné sobre esta pregunta durante las semanas siguientes. La verdad era más compleja que una simple venganza. Sí, quería mostrarles a mis padres la magnitud de su error. Pero también había descubierto una pasión genuina por el emprendimiento, por ver una idea transformarse en realidad, por resolver problemas de formas innovadoras, por crear valor donde antes no existía. Quizás el mayor regalo de la traición de mis padres fue que me impulsó a descubrir esta parte de mí antes de lo que hubiera hecho de otra manera. En diciembre, mientras me preparaba para volver a casa para las vacaciones de Navidad, Precision Dermal Science había alcanzado otro hito. Nuestra primera muestra oficial del producto, envasada en elegantes botellas de vidrio con nuestro logotipo grabado en plata, empaqué una con cuidado. En mi maleta. Aún no estaba seguro de si se lo revelaría a mi familia, pero quería estar preparado por si el momento se sentía adecuado. La empresa ahora estaba valorada en $2,1 millones según nuestra última ronda de inversión, en la que habíamos recaudado $300,000 adicionales para desarrollo de productos y marketing. Mi participación accionaria se tradujo en un patrimonio neto de más de $800,000 en papel, más de 5 veces lo que contenía mi fondo universitario. Todo esto había sucedido en menos de un año, mientras que el ápice digital de Nathan había quemado la mayor parte de mi dinero universitario sin nada sustancial que mostrar. A medida que mi tren se acercaba a Boston, sentí una extraña mezcla de emociones: ira por la traición de mis padres, orgullo por lo que había logrado a pesar de su falta de fe, tristeza porque nuestra relación se había dañado quizás irreparablemente, y una cierta determinación tranquila de finalmente sacar todo a la luz. El tiempo de los secretos estaba llegando a su fin. Estaba listo para confrontar a mis padres tanto por su traición como por mi éxito. Solo necesitaba elegir el momento perfecto, uno que tuviera el mayor impacto y no dejara espacio para que disminuyeran o descartaran lo que yo había construido. Ese momento llegaría antes de lo esperado, catalizado por la desesperación de Nathan y la creciente comprensión de mis padres de que habían apoyado la empresa equivocada. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando papá me recogió en la estación de tren en su viejo sedán, no en la nueva camioneta que había estado conduciendo la última vez que lo vi. Tuve que reducir un poco el tamaño, explicó vagamente cuando comenté sobre el cambio. Solo por ser prudente financieramente. La casa también se sentía diferente. Los muebles nuevos seguían allí, pero había una tensión en el aire que era casi palpable. La sonrisa de mamá parecía forzada mientras me abrazaba. Nathan estaba notoriamente ausente. ¿Dónde está Nathan?, pregunté mientras deshacía las maletas en mi habitación. Oh, se reunirá con unos socios, dijo mamá. Su voz, artificialmente brillante, estará en casa para la cena. La cena fue un asunto discreto. Papá se la pasaba mirando su teléfono. Mamá conversó un poco sobre vecinos y familiares. Cuando Nathan finalmente llegó, tenía los ojos enrojecidos y los hombros hundidos en señal de derrota. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó papá de inmediato. Nathan se dejó caer en una silla. ¿Cómo crees que fue? Igual que todas las demás. Un concepto interesante, pero no lo suficientemente diferenciado de las plataformas existentes. Vuelve cuando tengas una buena base de usuarios. Él imitó una voz condescendiente. Mamá se acercó para darle una palmadita en la mano. Simplemente. No ven tu visión, cariño. No, mamá. Lo ven perfectamente. Nathan espetó. Simplemente. No creen que valga nada. Y a estas alturas, yo tampoco. El rostro de papá se ensombreció. Hemos invertido demasiado como para renunciar ahora. Invertido. Nathan rió con amargura.
¿Quieres decir que desperdiciaste $140,000? 00 tirados al desagüe. El desarrollador se fue con la mitad y entregó código basura. La agencia de marketing nos cobró una fortuna por publicaciones en redes sociales que no tuvieron ninguna interacción, y el supuesto asesor empresarial que contrataste. Su gran consejo fue cambiar a blockchain. Lo que sea que eso signifique, me senté en silencio, asimilando esta confirmación de lo que sospechaba. Digital Apex había fracasado espectacularmente, consumiendo casi todo mi fondo universitario en el proceso. Quizás deberíamos hablar de esto más tarde, sugirió mamá, mirándome nerviosamente. ¿Por qué Nathan exigió? Mackenzie sabe que perdimos su fondo universitario en una mala inversión, ¿verdad? Eso es lo que le dijiste. La sala se quedó en silencio. Papá se aclaró la garganta. Nathan, basta. Pero Nathan, impulsado por su propia decepción y culpa, no pudo parar. Ella no sabe que era para Digital Apex. Que le quitaste su dinero de Yale y me lo diste. Me miró con una mezcla de desafío y vergüenza en los ojos. Bueno, ahora lo sabes, Mac. Apostaron por el niño equivocado. Mamá rompió a llorar. Papá empezó a gritarle a Nathan por su falta de discreción. Nathan respondió a gritos. Que nunca había querido dinero manchado de sangre, para empezar. Permanecí tranquilo viendo cómo se desarrollaba el caos. No era así como había planeado la confrontación, pero quizás era mejor así, cruda e improvisada, con la verdad finalmente expuesta a través de sus propias palabras. Cuando los gritos cesaron, hablé por primera vez desde la revelación. Ya sabía. Los tres se giraron para mirarme. ¿Cómo que lo sabías?, preguntó papá. Te escuché hablando la Navidad pasada sobre Apex Digital, sobre usar mi fondo universitario para invertir en el futuro real de Nathan mientras yo podía pedir préstamos como todos los demás. Mi voz era firme y controlada. Encontré los extractos bancarios que mostraban las transferencias de mi cuenta universitaria a Digital Apex LLC. Te oí descartar mi educación como solo inteligencia académica mientras elogiabas la perspicacia empresarial de Nathan. La cara de mamá se puso pálida. Mackenzie, podemos explicarlo. No es necesario. La interrumpí. Entiendo perfectamente. Tomaste una decisión calculada para priorizar la empresa de Nathan sobre mi educación. Me mentiste en la cara sobre perder el dinero en una estafa de inversión. Me viste luchar para juntar préstamos y trabajar en 3 empleos sin una pizca de culpa. Y ahora estás molesto porque tu gran plan falló. La expresión de papá se endureció a la defensiva. Estábamos tratando de hacer lo mejor para ambos. El negocio de Nathan tenía potencial para ganar millones. Lo interrumpí. ¿Basado en qué experiencia? ¿Qué investigación de mercado? ¿Qué propuesta de valor única o simplemente asumiste que porque Nathan es carismático y hombre, naturalmente tendría éxito en los negocios mientras que yo debería estar agradecida por los préstamos estudiantiles? Eso no es justo, mamá protestó débilmente. No es justo. Me reí. ¿Quieres hablar de lo que no es justo? Busqué mi bolso y saqué el elegante frasco de vidrio que contenía nuestra muestra de suero, colocándola en la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó Nathan. Eso, dije con orgullo silencioso, es el primer producto de precisión Dermal Science. Mi empresa. Hubo un momento de silencio confuso. ¿Tu empresa?, papá repitió. Sí. La startup que cofundé la primavera pasada, tras ganar el concurso de innovación de Yale. Hemos desarrollado una tecnología enzimática patentada que revoluciona la forma en que se administran los ingredientes activos en los productos para el cuidado de la piel. Hemos conseguido 3 acuerdos de licencia con importantes compañías de cosméticos. Hemos recaudado $450.000 en capital de riesgo y, según nuestra última valoración, la empresa vale $2,1 millones. Sus expresiones de asombro habrían sido cómicas en otras circunstancias. Eso es increíble. Mamá Mackenzie tartamudeó. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué lo haría? Dejaste claro que no creías en mi potencial. Literalmente robaste mi futuro para invertir en Nathans. ¿Por qué compartiría mi éxito con personas que me traicionaron tan completamente? Nathan examinaba el frasco con un respeto renovado. Es legítimo.
De hecho, construiste una empresa real, más real que Digital Apex. Confirmé. Tenemos clientes que pagan, productos que funcionan y un modelo de negocio sostenible. La expresión de papá pasó de la sorpresa al cálculo. Prácticamente podía ver cómo giraban los engranajes mientras reevaluaba mi valor para la familia. Bueno, esta es una noticia maravillosa, dijo intentando sonar orgulloso y comprensivo. Siempre supe que tenías potencial empresarial, Mackenzie. ¿Lo entiendes por mí? Sabes que deberíamos hablar sobre cómo aprovechar las conexiones comerciales de la familia para ayudarte a expandirte. La audacia fue impresionante, no pude evitar reír. Déjame ser perfectamente claro, dije mirándolo directamente a los ojos. No tendrás nada que ver con la ciencia dérmica de precisión. No te beneficiarás de ella. No darás consejos sobre ella. No reclamarás crédito por ella. Sin embargo, lo que harás es devolver cada centavo de mi fondo universitario. La fachada de interés solidario de papá se desvaneció. Ahora espera un minuto. Ese dinero estaba legalmente a tu nombre. Sí, terminé por él. Soy muy consciente de la situación legal. He consultado extensamente con abogados al respecto. Y aunque puede que no tenga un caso legal sólido por fraude, tengo más que suficiente. Evidencia para una historia convincente. Imagina cómo se vería: padres exitosos roban el fondo universitario de su hija para la empresa emergente fallida de su hijo, la obligan a endeudarse estudiantilmente, mienten al respecto y luego intentan atribuirse el mérito cuando de todos modos tiene éxito. Mamá se quedó sin aliento. No nos humillarías así en público. ¿Por qué no tuviste ningún problema en humillarme en privado, pero estoy dispuesta a ser razonable? Devuelve a mi fondo universitario los $150,000 completos y daré por cerrado el asunto entre nosotros. Eso es chantaje. Papá farfulló, no, eso son consecuencias. Lo corregí. Y es una oferta generosa considerando lo que le hiciste. Nathan, para mi sorpresa, habló en mi defensa. Tiene razón, papá. Le debemos el dinero. Te lo he estado diciendo todo este tiempo. Se volvió hacia mí. Lo siento, Mac. No sabía que te mintieron sobre a dónde fue el dinero. Pensé que estabas de acuerdo. No estaba lista para absolver a Nathan por completo, pero agradecí su reconocimiento del mal que me hicieron. No tenemos ese tipo de dinero disponible ahora mismo, papá, admitió a regañadientes. La mayoría de nuestros activos líquidos fueron a Digital Apex. Soy consciente de eso también, respondí. Por eso preparé un acuerdo de pago. Saqué un documento de mi bolso y lo deslicé sobre la mesa. 5 años con un interés razonable. Pagos mensuales que no te arruinarán, pero que asegurarán mi completa recuperación. Papá miró los términos. Su rostro se ensombreció. Y si nos negamos, compartiré mi historia con todos. Tus colegas, tus amigos, tus compañeros de golf, el club de lectura de mamá, la familia extendida. Tengo grabaciones, extractos bancarios, correos electrónicos, todo documentando exactamente lo que hiciste y cómo lo justificaste. Estoy seguro de que a la abuela le interesaría especialmente saber cómo te jugaste el futuro de su nieta. La mención de su suegra, que siempre había enfatizado la importancia de la educación y el trato justo a los niños, hizo que papá se estremeciera visiblemente. Un tenso silencio llenó la habitación. Finalmente papá tomó un bolígrafo. Tendremos que revisar esto con nuestro abogado, dijo con rigidez mientras firmaba el documento. Por supuesto que. Acepté. Te daré la información de contacto de la mía. Después de que firmaron, mamá intentó la reconciliación. Mackenzie, espero que algún día puedas perdonarnos. Realmente pensamos que estábamos tomando la mejor decisión para la familia. No, yo. La corregí suavemente. Tomaste la mejor decisión para Nathan a mi costa y lo has estado haciendo toda nuestra vida. La diferencia es que esta vez me negué a hacer el sacrificio. Esa noche, mientras yacía en el dormitorio de mi infancia por lo que sospechaba que podría ser la última vez, sentí una inesperada sensación de paz. La confrontación no había salido como estaba planeado, pero tal vez había salido como era necesario. La verdad había salido a la luz. Se había establecido la rendición de cuentas y me había defendido de una manera que
Nunca antes lo había hecho. A la mañana siguiente recibí un correo electrónico de la Oficina de Ayuda Financiera de Yale. Alguien había donado anónimamente una beca específicamente para estudiantes mujeres de bioquímica con aspiraciones empresariales. La beca cubriría el resto de mi matrícula y las cuotas durante los próximos 2 años y medio. Nunca lo confirmé, pero sospechaba firmemente que Nathan estaba detrás de esto. Su intento de enmendarse usando los ahorros personales que había logrado acumular no borraron la traición, pero sugirieron que tal vez había esperanza para que él creciera más allá de la persona con derecho que nuestros padres lo habían criado para ser. En cuanto a mamá y papá, cumplieron con el acuerdo de pago. Aunque nuestra relación se mantuvo distante y formal, algunas traiciones son demasiado fundamentales para simplemente perdonarlas y olvidarlas. Pero con el tiempo establecimos un nuevo tipo de relación, una basada en límites claros y respeto mutuo en lugar de confianza ciega, expectativas incumplidas y ciencia dérmica de precisión. Continuó prosperando más allá de mis expectativas más descabelladas, atrayendo finalmente la atención de un importante conglomerado de belleza que adquirió la compañía por $28 millones 3 años después de su fundación. Mi parte de las ganancias fue suficiente para pagar mis préstamos estudiantiles, comprar una casa cómoda en Cambridge y establecer una fundación que ofreciera becas a estudiantes cuyas familias no habían apoyado sus sueños educativos. La dolorosa traición que una vez amenazó con descarrilar mi futuro me había lanzado en cambio por un camino hacia un éxito mayor del que podría haber imaginado. A veces las peores cosas que nos suceden se convierten en los catalizadores de nuestros mayores logros. 3 años después de esa fatídica confrontación navideña, me encontraba en el campus de Yale con mi birrete y toga de graduación, diploma en mano. El viaje hasta este momento había sido todo menos tradicional. Sin embargo, de alguna manera, aún más significativo por sus desafíos. Precision Dermal Sciences había sido adquirida 6 meses antes por uno de los conglomerados de belleza más grandes del mundo por $28 millones. La tecnología que desarrollamos ahora se estaba integrando en una línea completa de productos premium para el cuidado de la piel con nuestros nombres acreditados como los inventores. La compañía nos había mantenido como consultores durante la transición, lo que me permitió completar mi título mientras seguía participando en la emocionante evolución de nuestra innovación. Mientras escaneaba la CR. Entre familias orgullosas vi un rostro familiar. Nathan, ahora de 22 años y muy diferente del chico con derecho que una vez fue, se dirigía hacia mí. Felicidades, Mac, dijo ofreciéndome un abrazo tentativo que no me habría perdido. Nuestra relación había experimentado una transformación lenta pero significativa. Tras el fracaso de Digital Apex y mi enfrentamiento con nuestros padres, Nathan se vio obligado a asumir su propio papel en la traición. Había empezado la universidad comunitaria, había encontrado trabajo en una empresa tecnológica local y, gradualmente, desarrolló una comprensión más realista de lo que realmente requería el éxito. Gracias por venir, respondí, genuinamente contento de verlo. Mamá y papá también están aquí, negó con la cabeza. Dijeron que enviara sus felicitaciones. Papá tiene un torneo de golf y mamá está bien, ya sabes. Asentí sin sorprenderme. Mis padres habían cumplido con su obligación financiera. El fondo universitario se había devuelto por completo según nuestro acuerdo, pero la reconciliación emocional seguía siendo difícil de alcanzar. Les resultaba difícil conectar conmigo ahora que la dinámica de poder había cambiado tan drásticamente. La hija que habían descartado como simplemente inteligente en los libros ahora era financieramente independiente y profesionalmente respetada de maneras que les costaba comprender. Está bien, le aseguré. Me alegro de que estés aquí. Más tarde, en una pequeña cena de celebración con Jordan, Liam, el profesor Wilson y algunos amigos cercanos, Nathan levantó su copa en un brindis. Por mi hermana, dijo, quien me enseñó la lección más difícil e importante de mi vida, que el verdadero éxito proviene del esfuerzo genuino, no de los derechos ni los atajos. Sentí una oleada de emoción ante sus palabras. El viaje nos había cambiado a ambos. A mí en alguien más seguro y resiliente. A él en alguien más humilde y considerado. Después de graduarme usé parte de mi ganancia inesperada de la adquisición de la empresa para establecer la Fundación de Becas de Segunda Oportunidad, que brinda apoyo financiero a estudiantes cuyos recursos familiares se habían retirado o nunca existieron.
La declaración de misión de la Fundación incluía una frase que se había convertido en una especie de mantra personal: a veces, nuestros mayores reveses se convierten en la base de nuestros éxitos más significativos. Mis padres y yo finalmente desarrollamos una relación más funcional, aunque algo distante. Las reuniones familiares anuales ya no estaban empañadas por la tensión y los secretos, aunque seguía habiendo un reconocimiento tácito de que cierta confianza, una vez rota, nunca podía restaurarse por completo. Y ahora, al mirar atrás con calma, entiendo que no se trataba solo de emprender un negocio, de demostrar algo, ni siquiera de perdonar. Se trataba de volver a mí misma. De reconstruir desde dentro lo que otros intentaron quebrar desde fuera. Porque a veces, cuando todo se derrumba, lo que realmente se revela es la estructura que siempre estuvo allí, solo que no la habías visto aún. Si tú también has tenido que levantarte después de una caída, si alguna vez fuiste subestimado, ignorado o traicionado, no estás solo. No necesitas su permiso para brillar. No necesitas su reconocimiento para valer. Solo necesitas creer lo suficiente en ti como para dar el primer paso, incluso cuando nadie más lo ve. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por permitirme compartir esto contigo. Si te ha gustado, suscríbete al canal. Y sobre todo, gracias por seguir construyendo tu historia, incluso cuando otros no creyeron que eras capaz de escribirla. Nos vemos en el próximo capítulo.